Muy buen día, amigos de Archivo Digital y Meridiano Colima. En este momento en entrevista con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Carlos César Farías. Presidente, que nos puedas comentar respecto al tema que está en boga ahorita en redes sociales, las mañaneras se están mencionando el tema de Ricardo Anaya. ¿Qué sería el comentario de usted como presidente y diputado del Congreso del Estado? Bueno, es un tema que está en boga a nivel nacional. A ese tema puedo decir que una investigación penal, un citatorio de carácter penal emitido por un juez de control de legalidad, no significa para nada una persecución política. He estado atento a ese tema y veo que Ricardo Anaya argumenta sentirse perseguido político por un simple hecho doméstico de esclarecimiento, de procuración, en su caso administración de justicia, que lo constituye un mero citatorio que le emitió un juez de control de legalidad, competente para emitir ese tipo de actos. Decirle a Ricardo Anaya que una investigación de carácter penal no puede ser una persecución política, que una persecución política se surte, se actualiza cuando una persona es perseguida por el Estado por actos que tienen que ver con su ideología política, con sus luchas sociales y políticas. En el Estado mexicano hemos tenido perseguidos políticos. Por eso sabemos que cuando se te persigue por un acto delictuoso, se trata de un mero tema de carácter penal. No puede ser una persecución política. De tal manera que inclusive puedo abundar, porque es público y notorio a nivel nacional, que Ricardo Anaya dijo frente a un citatorio que iba a dejar el país por un simple citatorio recibido. Creo que ese solo acto me parece suficiente inclusive para que el fiscal que lleva el asunto ante el juez de control de legalidad, en este momento ya me parece que es posible se esté solicitando una orden de aprehensión, porque el argumento de pretender dejar el país por el simple hecho de haber recibido un citatorio y argumentarse, sentirse perseguido político, para el fiscal es suficiente para entender que el citado pretende evadirse de la acción de la justicia dejando el país. Por eso me parece que se trata más bien de un acto de pretender alcanzar privilegio frente a la ley de carácter penal, que es de aplicable general y para todos, y que nadie puede estar exento de esa ley penal. Por esa razón, de ninguna manera se trata de una persecución política. De acuerdo. En este sentido, tú como experto en leyes, se tendrían todos los elementos para que pudiera él ir a comparecer y, como dice el presidente, si el que nada debe, nada hacer. Claro, yo nunca he visto a un inocente pretender evadirse de la acción de la justicia. Un inocente siempre quiere acreditar su inocencia, y el evadirse de la justicia no es un acto de defensa jurídica. No está diciendo soy inocente, está diciendo me voy a ir del país porque me han citado a una audiencia ante un juez de control, y quiero decir que es un mero citatorio, porque ni siquiera sabemos para qué fue citado. Puede ser inclusive algo mínimo, algo sumamente leve, y por eso el fiscal puede, para el efecto de hacerlo comparecer y que responda a la pregunta que se le va a dar, inclusive se guarde su derecho a declarar. Nunca se le puede obligar a que diga una sola palabra a una persona. En ese sentido, el hecho de pretender evadirse la acción de la justicia, me parece que no se trata de un tema de defensa por sentirse inocente. Él argumenta de que al pisar la cárcel ya no lo dejarían salir.
¿Este procedimiento es real? ¿Puede pasar? Bueno, este procedimiento es real y se actualiza precisamente por el nivel de conciencia que el citado trae de los actos en que pudo o no haber incurrido. Esos actos conscientes que él tiene en su mente lo hacen reflexionar sobre la posibilidad de ingresar al reclusorio, porque sí es cierto que los centros de los cerezos tienen prácticamente desde una óptica penal dos puertas: la puerta de acceso principal, pero también conduce a su interior la puerta de la sala del juzgado de control de legalidad. Es decir, un ejemplo muy notable y público es el tema de Rosario Robles, que entró por la sala del juzgado, por la puerta de la sala de control de legalidad, y por esa puerta la condujeron al interior del cerezo. Pero eso lo hace reflexionar a él, porque él sabe los hechos en que pudo o no haber incurrido. Por esa razón sí es posible que de una citación para esclarecer un tema se pueda convertir dentro del carácter adversarial del sistema de justicia penal actual, que en ese momento se le puedan imputar algunos actos, inclusive solicitar algunas medidas cautelares, y sí es posible eso a lo que él le teme, pero es un tema de carácter penal y reglamentario a que se enfrentan todas las personas que deciden realizar actos contrarios a los que la ley obliga. Y cuando una persona decide actuar contrario a la norma penal, es decir, actualizar un supuesto penal, pues debe de estar consciente que habrá de enfrentar las consecuencias que la misma ley prevé. Por esa razón creo que su reflexión es real, pero su fundamento lo tiene precisamente en una realidad histórica, en la que él sabe que de alguna manera puede haber algún tipo de relación que lo pueda conducir al interior del cerezo. La Fiscalía General fue por aquí donde mencionan precisamente el porqué de esta citación. En este caso, ¿habría alguna pena que no fuera la cárcel y que pudiera ser en especie o precautoria? Me parece que él tiene el derecho de comparecer en vez de evadirse, aclarar las cosas, acreditar su inocencia en su caso. Sin embargo, la expresión pública que él dio de pretender salir del país para no someterse a ese imperio de la ley, a que toda la población mexicana nos encontramos sujetos y sometidos, ese solo hecho me parece que, no obstante que decidiera comparecer, ese solo hecho que ya quedó documentado es un dato suficiente para que en su momento el juez de control pudiera valorar la capacidad económica, la capacidad de movilidad, la capacidad de moverse, la capacidad de salir del país. Y ese dato me parece que es sumamente relevante cuando una vez que esté frente al juez. Y por esa razón, con independencia de los delitos que posiblemente le pretendan imputar, de acuerdo a la información pública que emitió la Fiscalía General de la República, son delitos de carácter delicado. Sin embargo, se pueden enfrentar algunos de ellos en libertad, pero bajo la expresión de querer salir del país, creo que el fiscal federal que se encuentra en ese juzgado de control de legalidad puede solicitar una medida cautelar para evitar que se vaya a sustraer de la acción de la justicia. En ese sentido, sí pudiera ir a ser resguardado para que la materia del proceso, la materia de la investigación quedara todavía vigente. Es decir, una posibilidad de ingreso al reclusorio es muy posible. Le agradezco mucho, presidente. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de poder emitir una opinión respecto de un tema de carácter público y de importancia nacional.
Agradezco mucho Archivo Digital, al equipo de Archivo Digital, y agradezco mucho también al equipo de Meridiano, dos medios de comunicación sumamente importantes para Colima y los colimenses y que permiten que nuestra gente esté informada. Y quiero también decir algo más, estamos aquí transmitiendo desde Tortas, las sabrosas tortas del Venado, aquí en el centro de la ciudad. Estamos previo a esta entrevista, hicimos el pedido y ya pronto nos lo van a traer. Fuerte abrazo, amigos y amigas, para todos ustedes.